si yo tengo un ángulo cualquiera, este por ejemplo, el segmento en rojo es el seno, el segmento en azul, lo voy a dibujar un poco más gordito porque si no se va a perder ahí en la raya, es el coseno, y el segmento en verde es la tangente. Y entonces le pongo nombre a todos, pero vamos a ver ahora después. Esto sería el seno de alfa, esto sería el coseno de alfa, y esto sería el ángulo alfa. Entonces, si ustedes se fijan, yo ahora voy a trabajar solamente con el seno. Y voy a decir que en este círculo trigonométrico voy a tener distintos valores de seno. Si ustedes se fijan, cuando el ángulo va creciendo hasta 90 grados, el seno, que es lo vertical, me parece que alguien puso un GIF de esto en el grupo, ¿sí? Por favor, recuérdenme eso. Me parece que alguien había Sí, puesto profe. Facu. de... claro, es como está el primer GIF, que tenemos ahí seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Pero primero veamos el primero. Yo estoy viendo el GIF en el celular. Entiendo que no ven nada ahí del celular, pero en el grupo, no sé muy bien quién, puso como variance las funciones seno, coseno y tangente en un GIF. Está muy bueno. Yo aproveché ese GIF para mostrárselo a muchos, bueno, primero al alumno de 10 de la noche, por supuesto, y después a otra gente para que interpretara algunas cosas, cada una en un nivel diferente. Cuando el ángulo va creciendo, es decir, cuando tengo este ángulo, o este ángulo, o este ángulo, o este ángulo, la función seno va cambiando. Acá, por ejemplo, vale 0,3. Acá vale 0,8. Acá vale 1. Acá vale 0,8 de vuelta. Acá vale 0,3. Acá vale 0,5, ponele, pero negativo, porque está por debajo del eje de las X. Y el eje vertical, por debajo del eje, si este es el eje X y este es el eje Y, como habíamos quedado, que eran los ejes que definían el plano cartesiano, para acá está la parte negativa del eje Y. Entonces, este segmento vale 0,8, pero también es negativo. Este, por ejemplo, vale 0,7, 0,8, pero también es negativo. Y este también. Entonces, cuando yo tengo cuando tengo un caso como este, yo puedo dibujar un círculo trigonométrico puedo dibujar un círculo trigonométrico en donde, si tengo el eje X y lo estiro, sobre este eje voy a poner los ángulos. Si acá tengo el eje Y del círculo trigonométrico, pero acá tengo el eje Y de la función,
y acá tengo la tapa de la función, porque la función seno va entre este valor del radio positivo y negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Porque, por ejemplo, el seno en el segundo y en el cuarto cuadrante son todos negativos. Entonces, cuando yo voy trazando distintos ángulos, para distintos valores de ángulos, para el ángulo de 30, para el ángulo de 60, para el ángulo de 90, para el ángulo de 120, para el ángulo de 150, para el ángulo de 180, los valores del seno de cada uno de esos ángulos, y se ve reflejado en estos segmentitos en verde que yo voy a trazar ahora. Esto sería, voy a trazar la función seno, ¿no? O sea, esta es la primera función que voy a graficar. Profe, les hicimos la seno y la coseno en la clase pasada. Sí, pero hay dos o tres que me pidieron que lo repitiera, por eso lo estoy poniendo, Iván. Listo. Gastemos un poquito de tiempo en esto, y para el que lo para que lo vea, Perfecto. que se aburra viéndolo, no es un concepto tan así como natural, ¿viste? Por eso le estoy dando como mucha bola a esto. Y esto es importante porque hace falta para después para electricidad y para electrotecnia. O sea, esto lo van a usar sí o sí. Entonces, fíjense que para el ángulo de 30 grados, este es el seno. Para el ángulo de 60, esto es el seno. Para el ángulo de 90, esto es el seno. Para el ángulo de 120, esto es el seno. Para el ángulo de 150, esto es el seno. Para el ángulo de 180 es cero, porque no tengo vertical levantado. Entonces, si yo trazo los cuatro cuadrantes, ¿por qué trazo estos cuatro segmentitos así? ¿Por qué hago esta grilla siempre? Porque estos son 0, 90 grados, 180, 270 y 360 grados. Es decir, que acá tengo el 0 y acá tengo cada 90 separados. Es como si hubiera rectificado la curva. Es como si lo hubiera transformado en una recta. Y acá voy a tener, o sea, acá tengo los ángulos X o alfa, cualquiera. Y acá tengo el eje Y. El eje Y indica el valor del seno de cada uno de esos ángulos que yo tengo abajo. Si yo tengo el ángulo de 30 que está por acá, el ángulo de 30, fíjate, el ángulo de 30 tenía este valor del seno. Entonces lo voy a subir por ahí. El de 60 estaba por acá, está el ángulo de 60, por acá está el ángulo de 60. El de 90 está por acá en 1, porque este valor es 1, es el valor del radio. ¿Cómo sé que el radio vale 1? ¿Cómo sé que el radio vale 1? Ah, todos hacen lo que miran para abajo, ¿no? Porque un ¿No es círculo... porque el seno mide 90 grados? No, 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 no. El radio mide 1 porque esto es un círculo trigonométrico. Y habíamos puesto en la definición del círculo trigonométrico que era un círculo de radio unitario por cuyo centro pasaba un sistema de eje cartesiano. O sea, esto no es un círculo trigonométrico, es un círculo nada más. Ahora, si yo le trazo un sistema de eje cartesiano XY y digo que acá,
O sea, acá tengo el 0 y que acá tengo 1 y estoy diciendo que el radio vale 1. Entonces esto ya es un círculo trigonométrico, ya no es un círculo cualquiera, es un círculo con ciertas características. Bien. A veces tengo unas ganas de tomar teórico en los parciales. Vos sabés que me brota a veces así, como la necesidad de hacer alguna pregunta teórica. Es decir, ¿qué les parece si les pregunto definiciones también, cosas de que tengan que estudiar cosas de memoria? Te puedo asegurar que no las podés copiar, o sea, si vos creés que las vas a tener todas escritas, no. Te las voy a preguntar de tal forma que las tengas que elaborar en tu cabeza. Bien, entonces, la función trigonométrica seno sería tal como esta. Parte de 0 y pasa por acá, sería una cuestión así. De este lado baja hasta el 0 en seno. Acá en 270 vuelve a ser negativo, menos 1 en este caso. Y acá pasa por 0. Y esto es lo que yo voy a llamar un ciclo. Un ciclo se define también como un periodo igual a 360 grados. No habíamos visto por qué estas funciones eran tan especiales. Estas funciones se llaman cíclicas, porque repiten valores con el mismo sentido de crecimiento cada un cierto número de valores de x. Si vos te fijas, por este valor que es una de las raíces, es uno de las intersecciones con el eje x, entonces es una raíz, fíjate qué pasa, por el 0 de y, subiendo, y acá pasa por el 0 de y, subiendo también la función. Entonces esto es un periodo, fíjate, acá también pasa por el 0 de y, pero viene bajando, así que esto no es el periodo. Voy a volver a repetirlo porque esta parte la voy a tachar, la voy a borrar, pero mira, el periodo es el ángulo para el cual la función repite valores. Se los voy a silenciar a todos porque hay alguien con el micrófono abierto sin querer, obviamente, y se está metiendo mucho ruido. Ángulo para el cual la función repite valores con el mismo sentido de crecimiento. Fíjate, acá tengo una raíz y la función va creciendo. Y acá tengo otra raíz y la función va creciendo. Por eso esto es un ciclo completo. Acá también tengo una raíz, pero la función va bajando. Por eso esto no es el ciclo. Muy bien. Copien todo eso y ahora le empezamos a agregar cosas. Hoy es el Día Nacional del Ingeniero. Así que si tienen a alguien conocido, es importante los días nacionales de las profesiones porque son en honor a alguien que ha sido importante en esa profesión en el país, haciendo cosas para nosotros, ¿sí? Va, no sé, a mí me parece, no sé si será que estoy viejo, que estoy mirando ya esa pavada, pero
no sé, siempre he tenido mucho respeto por la gente que hace. Y a veces se equivocan y a veces echan moco, pero no importa. Lo importante es hacer y entonces vamos creciendo. Para eso no es el Día del Trabajador. Mira, lo del Día del Trabajador es casi una tradición que no sé muy bien en qué se funda, en qué se fundamenta, pero sí, es un día, el Día del Trabajador me parece que es más mundial. Me Muerte de parece. personas en una ¿Cómo? fábrica. Muerte de personas en una fábrica. Sí, no sé si incluso o no eran unas mujeres en la ciudad de Sí, Boston. Me sí. parece que por ahí viene, hermano. Sí, sí. Me da un poco de bronca a veces entender que se celebran, se conmemoran algunas cosas tan como guarras, ¿no? Porque eso debería enseñarnos a estar mejor y parece que en muchos sentidos estamos cada vez peor. La virtualidad nos pone así, ¿no? Sin duda. Muy bien. Esta es la función seno de x. Tiene un periodo de 360 grados y tiene una imagen del intervalo, o sea, esto es lo que yo voy a escribir siempre. Dominio, todos los reales, imagen, en este caso, el intervalo -1, 1. Amplitud, la amplitud es esta que voy a dibujar en este colorcito amarillo horroroso. Esta es la amplitud. Y es el coeficiente de la función. La amplitud vale 1. Voy a escribir algunas raíces. En este caso 0, 180, 270 y puntos suspensivos adentro de una llave. Los puntos suspensivos quiere decir que existen más raíces. La ordenada al origen, en este caso 0. La ordenada al origen, ¿es 0 o es 0 grado? La ordenada al origen, ¿es 0 o 0 grado? ¿Qué debería poner acá? ¿0 o 0 grado? 0. Pero, ¿Por qué? porque se mide sobre el eje, no se mide en grado. Se mide sobre el eje Y. Si se mide sobre el eje X, serían grados. Fíjense que el 0, el 180 y el 360, perdón, 270, pues acá está mal. Acá es 360. Fíjense que las raíces sí se miden en grados, porque precisamente son sobre el eje X. Pero la ordenada al origen es sobre el eje Y, entonces sería 0 como valor, número real. Todo esto funciona muy bien, pero cuando tengo, por ejemplo, un valor de amplitud diferente, por ejemplo, 4 seno de x, la función es muy parecida voy a trazar siempre los mismos 3 ejes para que sea el eje X y voy a trazar los mismos 4 ejes, el eje Y primero y los 4 cuadrantes después. La función 4 seno de x es exactamente igual a la función seno de x, es decir, pasa por 0. Crece hasta este valor, comienza a bajar, sigue bajando cambiando de curvatura y empieza a subir con la misma curvatura. Después sigue, ¿no? O sea, estas funciones siguen así. Y por acá también siguen. Lo que pasa es lo que a mí me importa es graficar esto, que es un ciclo. Siempre voy a graficar de las funciones trigonométricas un ciclo. En este caso, la función 4 seno de x va entre 0 y 360 grados porque sigue siendo el periodo 360 grados. El tema, lo que cambia es esto, que es la amplitud. En este
caso la amplitud vale 4. Y va entre, entonces la imagen va entre menos 4 y 4. Todo el resto es lo mismo. Dominio, todos los reales, imagen, precisamente, el intervalo menos 4, 4. La amplitud, precisamente, 4. Las raíces, las mismas. 0, 180, 360 y algunas otras, es decir, por eso pongo entre paréntesis, perdón, entre llaves y puntos suspensivos, la ordenada al origen 0 también. Y el periodo 360 grados. Profe, una consulta. ¿Qué significaba la A? Amplitud es el segmento entre el eje X y el punto máximo y el pico máximo. La amplitud de la onda sería. La cresta, así se llama. Y el otro se llama el valle. ¿Y el radio también del círculo? En realidad ya me deslindé del círculo. Fíjate que ya no lo dibujé, Iván. ¿Viste? Porque el círculo siempre tiene radio 1. Y esta sería ya una evolución de la función seno. La función seno definida en el círculo trigonométrico tiene amplitud 1. Y es la función y igual seno de x. Ahora, ya cuando le empiezo a poner números, ya no. Ahora fíjate qué pasa si yo quiero graficar la función menos 4 seno de x. Este menos me va a cambiar el sentido del crecimiento de la función. Va a empezar también en 0, pero en vez de crecer va a bajar. Acá en vez de bajar va a subir. Acá en vez de bajar va a seguir subiendo. Y acá en vez de subir va a bajar. Ahora fíjate que todos estos mismos valores son idénticos para la función en rojo y para la función en verde. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia la función en rojo con la función en verde? La amplitud, profe. La amplitud. Hola, Belu, buen día. No, la amplitud No, sigue siendo... la imagen sería. Miren. La amplitud siempre es positiva, siempre. La imagen tampoco cambia porque va en el intervalo menos 4, 4. Lo que cambia es el sentido de crecimiento. Profe, De crecimiento solamente. Fíjense, las raíces son 0, 180 y 360. El intervalo en el que está definido en el eje vertical también, menos 4, 4. Tiene como dominio todos los reales, o sea, la función en verde también tiene esto y esto. Y la función en rojo también tiene exactamente los mismos valores. Lo que cambia es esto, nada más. O sea, el gráfico, cuando uno sube, la otra baja. Belén y todos los que opinaron eso, ¿te diste cuenta que si la amplitud siempre es positiva, es la misma? La de 4 seno y menos 4 seno. La amplitud es como si fuera el valor absoluto del número que tengo delante de la función. Sí, profe. De tal forma que si tengo que graficar la función 5 seno de x y menos 5 seno de x, las características son todas idénticas.
Las características son comunes a las dos. Lo que pasa es que el gráfico no. Bueno, ahora le vamos a poner un valor, un coeficiente a la X. ¿Puedo cambiar de hoja ya? ¿Copiaron? Cuando yo le cambio el coeficiente a la X, es decir, que cuando tengo seno, por ejemplo, seno de 3X, seno de 3X, fíjense, fíjense que sigo trazando la misma cuadrícula de siempre. La cuadrícula es lo primero que trazo para trazar las funciones seno y coseno. Esta gráfica se llama, la gráfica del seno se llama sinusoide. Sinusoide. Fíjense, ahora voy a trazar la gráfica. ¿Qué amplitud tiene? 1. Entonces la imagen es entre menos 1 y 1. Si acá tuviera un 8 y sería entre menos 8 y 8. Pero lo que quiero que analicemos es este 3 ahora. Fíjense ustedes qué va a pasar con este 3. Este 3 es lo que se llama la frecuencia. También se llama pulsación. En matemáticas se llama pulsación, en física o en las aplicaciones de todo esto se llama frecuencia. Por eso quiero ponerle ese mismo nombre. Y fíjense qué hace la frecuencia. La frecuencia transforma el periodo. El periodo que tenía antes, que era 360 grados, lo voy a dividir ahora por el valor de B para obtener, por este valor que se llama B, disculpen, pulsación o frecuencia B. Y entonces me da como resultado el periodo nuevo. 360 dividido 3, 120 grados. Entonces, acá siempre pongo el 0 y acá pongo 120. O sea, los extremos del ciclo. Este es la mitad del ciclo. Esta es la mitad de la mitad del ciclo, o sea, es un cuarto de ciclo. Y esto que son los 3/4 de ciclo es la suma de estos dos, es decir, 90 grados. Fíjate, Iván, que si yo quiero pensar
a esta curva como adentro de un círculo trigonométrico y me vuelvo loco. Porque fíjate donde quedaron recruzados los 90 grados. O sea, hay que independizarse ya del círculo. ¿Mm? Bueno, este valor de la frecuencia es relativamente fácil. Es el valor que me cambia el periodo. ¿Y qué quiere decir la frecuencia? Si ustedes se fijan, la frecuencia quiere decir que en los 360 grados originales, es decir, desde 0 hasta 360 grados, si cada curva ocupa 120 grados, quiere decir que voy a poder hacer 3 curvas, una hasta los 120, una hasta los 240 y otra hasta los 360 grados. De ahí que 120 grados, 240, hasta 240 grados y hasta 360 grados, ¿sí? De ahí que esto se llame frecuencia, es la cantidad de ciclos en el periodo original. Es una definición muy armada para la física, para los movimientos circulares, sobre todo. Y bueno, y podría tener, por ejemplo, 4 seno de, ponele, 5x. Entonces, ¿cómo graficaría eso? Exactamente igual que siempre. Hago primero el emparrillado que hago, la grillita esta que hago, de 3 rectas horizontales y de las 4 verticales. Cuanto más prolijo hagas todo esto, y mejor te va a salir la forma del gráfico, ¿no? Esta salió horrorosa directamente, la vamos a cambiar. Ahora veo de qué estamos conversando en el chat, gente. Discúlpenme, pero lo tengo a un costado apagado. Acá está. Hoy era el simulacro, sí. Disculpen, voy a levantar un poco para contestar todo. Buen día, buen día, buen día, buen día. Sí, Mateo, hoy es el simulacro, pero vamos a terminar esto y después hacemos el simulacro. ¿El lunes hay clase? No, porque es feriado. Pero el lunes es parcial. Por eso, pero no es que hay clase. Claro. Es solamente el parcial. Bueno, no dije nada. Facu, ¿está clara la idea? Agus me corregía algo del gráfico, que ya lo había corregido, gracias Agus. Y podemos escribir esa definición en la pizarra. Emma, ¿cuál definición? ¿La del círculo trigonométrico era? Emma. Sí, profe. Te escucho muy bajito. Un círculo trigonométrico es un círculo tal que por su centro pasa un sistema de ejes cartesianos y su radio vale 1. Siempre me gusta dibujarlo al círculo trigonométrico porque el gráfico según la posición. Julián, no entendí nada de tu pregunta, pero déjame terminar con esto que le quiero poner a Lema Rodríguez. Acá tengo el círculo
y acá tengo el sistema de eje cartesiano. Entonces ahí ya te acordás que es un círculo con un círculo con un sistema de eje XY. Pero si yo pongo, por supuesto, acá el 0 y acá el 1, vos ya te acordás que también el radio vale 1. Chao, listo, ahí tienen la definición de círculo trigonométrico que quedaría M. Rodríguez. Profe, ¿cómo es? Por su centro pasa... Un sistema de ejes cartesianos. Ahí va, gracias. O sea, el centro del círculo es el centro con las coordenadas. Es el 0 de las coordenadas. Fíjate, Julián, cuando vos reemplazás en tu calculadora 30, pones 30 en esta X, 30 por 3, 90. Seno de 90, 1. Pumba. Fíjate qué pasa acá. Si vos pones en tu calculadora, reemplazás la X por 60, 60 por 3, 180. Seno de 180, 0. Si haces con 90, lo mismo. 90 por 3, 270. Seno de 270, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que esto va más allá del mero gráfico. Ahora les cuento qué pasa. Con el último de los valores que le vamos a agregar a la función, que se llama desfasaje, seno de x más omega, llamándose omega ángulo de fase o ángulo de desfasaje. Fíjense lo que le sucede a la función. Como de costumbre voy a trazar las 3 rectas horizontales y las 4 verticales. Por supuesto que acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Si yo primero dibujo la función y igual seno de X, empieza en 0, llega hasta 1, baja hasta 0, sigue bajando hasta menos 1 y se levanta hasta 0.
lo que le pasa a la función cuando yo le agrego el ángulo de fase, la función se corre hacia el lado contrario del ángulo de fase, un valor del ángulo de fase. Es decir, si la función dice x más 10 grados, la función inicia en menos 10. Es decir, fíjate, si dice más 10, la función, yo voy a agregarle acá, fíjate. Si dice más 10, va a iniciar en menos 10. En vez de estar el pico en 90, está el pico en 80. Fíjate lo que está sucediendo. Se está corriendo, se corrió la función. Se corrió la función. Profe, no entendí por qué cambió de los ejes. ¿Por qué cambié de signo? Ahí la X es Y y la Y es X. Ah, porque soy un... Perdón. No sabe lo que me cuesta estar pensando en cómo cambiar la herramienta de dibujo. Por eso me equivoco en estas cosas. Disculpen, gente. Cuando ustedes vean errores, que yo cometa errores, no me digan, no entiendo, decime, che, te equivocaste en tal cosa. Está bueno el que yo me dé cuenta que ustedes se dieron cuenta que hubo un error. Me parece muy... Por ahí no sabía que era un error, porque por ejemplo el profe de física a veces hace que cambie el sentido de los ejes, por ejemplo. No sé si existe eso. Así no sabía si era un error o qué era. Los gráficos de física son velocidad-tiempo, aceleración-tiempo, distancia-tiempo. Pero en horizontal siempre este. Nunca vas a ver un gráfico así. Que era lo que yo hice. O sea, esto está bien, esto está mal. Nunca vas a poner el tiempo en función de la velocidad. Nunca. No quiero saber si tu profesor de física lo hace, pero esto no existe en la física. En la física son todas las variables independientes, son los tiempos. Lo que sí cambiamos en física es esto. ¿Eh? Sigamos con la matemática, no me quiero meter. Entonces la próxima raíz no está en 180, sino está en 170. Está en 170. El pico más bajo, en vez de estar en 270, está 10 antes, o sea, en 260. Entonces, este próximo cero, en vez de estar en 360, está en 350. Fíjense ustedes que la función en rojo es la misma función que la función en negro, solamente que corrida el ángulo de fase. Dibújenla ustedes lo más prolijo que puedan, gente. ¿Sí? Y ahora hacemos uno completo.
Entonces ahora me gustaría que pongamos una función con todo. Y igual 4 seno de 3x menos 15 grados. Fíjense, la función genérica, para que esto sea realmente la amplitud, el valor de B y el ángulo de desfasaje, esto todavía no es el ángulo de fase. Yo lo que tengo que escribir es así, mira. Es decir, el 3 afuera. Y ahora sí, esta es la amplitud. Este es el ángulo, la pulsación o el ángulo de, perdón, la pulsación o la frecuencia. Y este con el signo es el ángulo de fase. Profe, ahí le faltó el 1, menos 15. No, porque saqué factor común 3. Mira, 3x dividido 3, Ah, ya. Ahora sí. 15 dividido 3, 5. Bien, muchas Sí, gracias, sí. Mateo. Muchas gracias, bien. Fíjense que siempre hago lo mismo para graficar las funciones, ¿no? O sea, primero la grillita. Como es positivo, va a salir de 0 para arriba. Esta función en negro es la función sin desfasaje, sin el ángulo de fase. Valores. Amplitud 4. Va en el intervalo menos 4, 4. Pulsación, es decir, frecuencia 3, es decir, periodo 360 grados dividido 3, es decir, 120. De 0 a 120. Acá la mitad de la mitad, y acá la suma de las otras dos mitades. Y ahora voy a hacer el ángulo de fase. Fíjate. El ángulo de fase son 5 grados hacia el valor positivo. Quiere decir que en vez de partir de 0 arranca de 5.
En vez de tener el pico en 30, lo tiene en 35. La próxima raíz la tiene en 65. El pico más bajo está en 95. Y la próxima raíz está en 125 grados. Lo que tiene este gráfico es que hay que determinar este valor, que es la ordenada al origen. Porque al correrse el gráfico, al correrse en horizontal, la ordenada al origen ya no es 0 como el gráfico en negro. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? Es muy simple, gente. Para calcular la ordenada al origen, tomo la función 4 seno de 3 x, que vale 0, menos 15. ¿Entendiste lo que dice? O sea, para calcular la ordenada al origen hago x igual a 0 grados. Entonces hago 3 por 0, 0, menos 15, seno de menos 15, menos 0,28 por 4, me va a dar menos tanto. Y ahora ya le pongo el valor justo. Menos 15 seno por 4. Menos 1,03. Este es el valor, este es el 0. Este es el 0. Este se fue. Y la ordenada al origen entonces es, no me acuerdo cuánto es, 1,035. Menos 1,035. Con que pongan un decimal o dos alcanza. Agus, sí, Mateo, ahora después las paso, apenas terminemos las paso a las anotaciones, sí. Porque le contesto a dos, al Agustín Oliva y al anterior que también preguntaba. Este ángulo, el ángulo de fase, es un corrimiento horizontal, pero lo que hago es encontrar la primera raíz. Entonces, fíjate, si yo tengo un ángulo para calcular el seno, ¿no? Tengo un ángulo que dice x menos 5 grados y la primera raíz vale 0, la primera raíz, ¿en dónde está? Este 5 pasa para acá, la primera raíz está en 5 grados, que es lo que yo determiné acá en el gráfico. Por eso el valor del corrimiento es, perdón, el valor del corrimiento es la cantidad de grados, pero contrario al signo que tengo determinado, porque lo tengo que hacer en una ecuación para darme cuenta que es el contrario, el por qué es contrario. Es porque es una ecuación, nada más. Cópienlo, ahora hacemos otro. Con este también estamos practicando la función coseno, así que no se preocupen, no se vuelvan locos.
¿Puedo hacer otro ya? ¿Estamos en condiciones de hacer otro? Espera 2 segundos, profe. Sí, Mateo, siempre para el ordenado ese x igual a 0, para el cálculo, vos decís. O sea, este machetito que hice acá rapidito. El Mateo preguntaba si esto siempre era así reemplazando x igual a 0, sí. Esto da menos 1,035. Profe, Sí, escucha. ¿puede explicar de nuevo ángulo de fase? Sí, ahora hago otro. Ahora hago otro. Gracias. Profe, ¿la amplitud sigue siendo 4 o se tiene que sumar? La amplitud sigue siendo 4 y el periodo sigue siendo 120, porque fíjate, el periodo original era de 0 a 120, que es el negro. Mientras que el azul es de 5 a 125. ¿Cuánto es la diferencia? O sea, ¿cuál es el ángulo en el que se sigue haciendo la curva? Porque la curva no es que se abre o que se cierra, la curva se corre. O sea, lo gordito de la curva sigue siendo lo mismo. ¿Entienden eso? Bien, no interfiere la ordenada al origen, que ahora ya deja ese 0, pasa a ser -1. Claro, claro. Fíjense, cuando yo trazo la curva queda definida por este periodo. Cuando yo le hago el ángulo de fase, lo corro. Lo que se me cambia, al correr, lo que se me cambia es esto que dice Labus, la ordenada al origen. ¿Que cómo lo calculo? Como decía el Mateo, reemplazo la x por 0 en la función original, pumba, me da 80, listo, ese es el ordenado al origen. Seguimos. Bueno, veo como sumada hace un ratito a Sofía, que no la había saludado, no la había visto. Buen día, seguimos. Quiero hacer otra que la planteen ustedes. Menos 5 seno de 4x más 20. No. Más 16. Todo de ustedes, gente. Unos minutitos para plantearla.